Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. Capítulo 5 del segundo libro de Samuel nos corresponde el día de hoy, hablando de las promesas de Dios que se cumplen. Así que no te puedes perder este estudio. Después de la introducción, iniciamos. Bendiciones, mi hermano, espero que te encuentres muy bien. Estamos iniciando el capítulo 5 del segundo libro de Samuel, ¿no? Espero que tengas tu Biblia, tu cuadernito de notas, lapicero, marcador y todo lo que tú necesites para sacar el máximo provecho de este estudio. Te recuerdo que tenemos el devocional. En este devocional se encuentran los dos libros de Samuel para que tú puedas ir teniendo esta lectura a tu tiempo, en su momento. Y hay una sección ahí donde tú puedes escribir tu oración, tus reflexiones también, porque de eso se trata, acercarnos a la palabra de Dios, reflexionar qué habla a nuestras vidas y de pronto tomar compromisos en cambios y transformaciones. Rogar a Dios que nos dé la fortaleza para el cambio y la transformación, ¿no? Así que sin más ni más pasamos a la Biblia. Yo estoy usando la Reina Valera 1960, segunda de Samuel capítulo 5. David es proclamado rey de Israel, ¿no? Así que, ¿qué nos va a deparar el día de hoy la palabra de Dios? Vamos a aprender bastante. Este capítulo no apunta hacia el éxito humano, sino que apunta hacia Dios cumpliendo las promesas, esas promesas que ha hecho. Pero antes ha pasado el carácter, en este caso de David, ha pasado un proceso adecuado en su carácter para que pueda obtener el cumplimiento de las promesas de Dios, ¿no? Recordarás tú que David ha pasado años en el desierto, metido en cuevas, ha estado en malos entendidos, ha estado en medio de una guerra civil, ¿no? Y el momento del cumplimiento de las promesas de Dios ha llegado en este capítulo 5, ¿no? Llega al trono de Israel. Pero como te decía, no se trata del éxito humano, del cumplimiento de las promesas de Dios, pero, y este pero es importante, el carácter ha sido procesado de una forma adecuada. Así que aquí vamos a ver nosotros cómo el carácter de Cristo se va a consolidar en el creyente cuando habitamos en sus caminos, ¿no? Así que es necesario que nosotros caminemos de acuerdo a la santa y perfecta voluntad de Dios. Sin más ni más, pasemos a la escritura ya. Capítulo 5, versículo 1 dice, vamos a leer solamente el versículo 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Tremendas palabras de fidelidad y de compromiso, ¿no? Esta es la unidad de un cuerpo. Este es un cuerpo y nosotros somos carne y somos huesos tuyos. Y esto, mis hermanos, no deja de empujarnos hacia lo que somos como iglesia en Cristo Jesús, porque esto apunta directamente a nuestra unión con Cristo y con la iglesia, ¿no? La madurez espiritual, mis hermanos, nos lleva a entender que no operamos nosotros de formas aisladas. Nosotros somos parte de un cuerpo. Somos miembros los unos de los otros, es lo que la palabra de Dios dice. El carácter de Cristo a nosotros nos impulsa a buscar la reconciliación y a derribar cualquier muro de división interna que pudiera haber, para que se pueda manifestar la unidad del Espíritu, como dice la Escritura, en el vínculo de la paz. Nosotros, como iglesia, mis hermanos, somos carne y hueso los unos de los otros del mismo cuerpo. Estas palabras son fuertes que le están diciendo acá los de las tribus de Israel. Mira, todas las tribus de Israel vinieron a donde estaba David y le dijeron, hueso tuyo y carne tuya somos. Tremendo, mis hermanos, que esas palabras sean también nuestras en el contexto de iglesia como creyentes.
como creyentes. Recuerda que somos un cuerpo y somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo. Dice, vamos a ver, versículo 2. Vamos a leer del 2 al 5 de una vez. Dice, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Viene el recordatorio, ¿no? Del llamado de Dios a David. Y es un recordatorio a ser pastor. No al dominio, sino al pastoreo, ¿no? Dice, tú apacentarás. Uy, y esto no me agarra aquí. Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Tú apacentarás a mi pueblo Israel. La promesa que se le dio. Versículo 3 dice, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Tenía 30 cuando empieza a reinar y reinó por 40 años. Estás hablando de 70 años. Dice, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y sobre todo Judá. El pueblo le recuerda aquí a David la palabra de Dios. Tú apacentarás a mi pueblo Israel. Mis hermanos, Dios no busca tiranos, ¿okay? Que exploten a la gente, sino que busca pastores que les alimenten, que les cuiden. En el reino de Dios, la promoción siempre tiene como objetivo el servicio. Si tú vas a ser promovido, digamos, en el reino de Dios, es porque vas a dar un servicio más, ¿no? Si el Señor te otorga a ti autoridad, influencia o dones espirituales, no es para alimentar tu ego, sino que para que reflejes el corazón del buen pastor. La verdadera santidad, mis hermanos, se mide por la disposición. Oye esto, la disposición a desgastarte por el bienestar espiritual y emocional de las personas que Dios te ha confiado. Desgastarte por el bienestar espiritual y desgastarte por el bienestar emocional de aquellas personas que Dios te ha confiado. Mientras reflexionas en eso, pasemos al siguiente versículo 6 y 7. Dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, ¿no? Y aquí vienen estas conquistas donde todavía hay ciertas trabas, ¿no? en el camino. Jerusalén, mira, versículo 6, con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Aquí nadie te quiere, aquí todo el mundo va a pelear para sacarte, ¿no? Interesante porque Jerusalén también la vas a encontrar en la escritura como Sión muchas veces, ¿no? Estaba en manos de los jebuseos. Y ellos se consideraban una fortaleza impenetrable. David la ataca, la toma y la convierte en el centro de su reino. Esto es interesante porque en tu vida espiritual, mi hermano, en tu vida espiritual hay jebuseos. Hay fortalezas mentales, hay adicciones, hay traumas, hay rasgos de carácter que parecen imposibles de conquistar, ¿no? Y han estado ahí por años. Cosas que tú y yo traemos por años y creemos que nunca
podremos vencer eso. Bueno, la santidad no se conforma con convivir con el enemigo en un rincón del corazón. La santidad nos llama... santidad de por sí quiere decir ser cortado, separado, ¿no? Así que nosotros no podemos decir, bueno, esto es demasiado difícil para mí, esto es demasiado grande, este pecado es algo con lo que tengo que aprender a vivir. No, la santidad no se conforma con vivir con el enemigo teniéndolo ahí en un rinconcito del corazón. Porque con la fuerza del Espíritu Santo, mis hermanos, estamos capacitados para tomar esas áreas fortificadas de nuestro corazón y rendirlas por completo al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Así que esas áreas en nuestra vida nos van a querer intimidar también, ¿no? Porque mira lo que los jebuseos le dijeron aquí, usando una forma de burla, ¿no? Tú no entrarás acá, hasta los ciegos y los cojos te van a echar, ¿no? Aquí no vas a poder, aquí no tienes entrada y no eres bienvenido. Y a veces el miedo a nosotros nos paraliza. Siempre el diablo va a usar esa voz de intimidación, ¿no? Y va a usar la mentira, mi hermano, para convencerte de que tú nunca vas a poder cambiar. El miedo, la mentira, la intimidación, te hará creer que vas a estar atrapado en esa situación, vas a estar atrapado en tu pasado por siempre y que tú no eres digno. Tú no eres digno de ser llamado santo. Pero el creyente que camina lleno del Espíritu Santo ignora esas voces de desaliento del adversario, y el creyente que está lleno del Espíritu Santo se apoya únicamente en la verdad de la palabra de Dios para poder avanzar. Necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo. Necesitamos la fortaleza del Espíritu de Dios. Y podremos nosotros avanzar. Pero así que no escuches esas voces que te amenazan de que estarás así por el resto de tu vida. No, claro que no. Siempre, siempre hay cambio. Siempre, siempre hay cambio. Dice el versículo 8, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro, ¿no? Y ves, te das cuenta, toma la ciudad y la ocupa, porque no se detuvo a escuchar las amenazas del enemigo. El destino que alguien más tenga escrito para ti está por debajo del destino que Dios tiene escrito para ti. Atrévete, mi hermano, a creerle a Dios. Versículo 10 dice: y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Iba adelantando, vamos avanzando y se va haciendo más grande. Pero hay una clave: Dios estaba con él. El avance de David no fue un golpe de suerte. Fue un proceso continuo respaldado por la presencia de Dios. Es un caminar continuo de la mano de Dios. Y es ahí donde se va formando nuestro carácter. Semejante al carácter de Cristo, obvio, el carácter que tú y yo debemos buscar y anhelar es el mismo carácter de Cristo. La formación de ese carácter, del carácter de Cristo en cada uno de nosotros como creyentes, es algo progresivo, ¿no? Y vamos, como dice la Escritura, de gloria en gloria y de poder en poder. Este crecimiento, es saludable, pero es posible únicamente cuando la presencia de Dios es el motor. Cuando la presencia de Dios es el centro de todo lo que hacemos. Si buscas la santidad, mi hermano, anhela la presencia de Dios por encima de cualquier resultado que pudiera ser visible. Anhelemos la presencia de Dios. Versículo 11 dice: Hiram envía embajadores a David.
También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro, carpinteros, canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Hay algo que entendió David aquí, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la bendición? David recibe madera, David recibe carpinteros, y estos vienen del rey de Tiro. Estos vienen a edificar la casa de David. Y el texto es claro cuando dice que David entendió que Dios lo había engrandecido por amor de su pueblo Israel. No por amor a David. Por amor de su pueblo Israel. Mi hermano, cuando Dios te prospera espiritualmente, te da paz familiar o te bendice materialmente, es necesario el discernimiento. Debes tener el discernimiento para entender el por qué. ¿Por qué Dios está haciendo con esto? Dios no te bendice para que te encierres en tu comodidad, sino que para que tú te conviertas en un canal de bendición para su pueblo. Esas son características del carácter de Cristo. La madurez cristiana, mis hermanos, consiste en pasar del Dios me bendice a mí a Dios quiere bendecir a otros a través de mí. El maduro cristiano no dice Dios me bendijo. El maduro cristiano dice Dios bendice a los demás a través de mí. Hay una enorme diferencia, hay un enfoque totalmente diferente. 13 al 16 dice, tomó David, estos hijos de David nacidos en Jerusalén. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Después que vino de Hebrón, le nacieron más hijos e hijas. Entonces estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Este es algo peligroso también, porque continúan estos compromisos antiguos, digamos. Porque ahorita está en la cúspide del éxito en Jerusalén. Pero David vuelve a tropezar con esta debilidad que ya hemos conocido. Toma más concubinas y más mujeres. Nace Salomón ahí, ¿no? Esta desobediencia sigue sembrando futuras crisis familiares. Hay crisis familiares que se pudieron haber evitado, pero por la debilidad siguieron creándose crisis familiares. El éxito espiritual y el éxito ministerial puede adormecer nuestra vigilancia moral. Cuando estamos avanzando mucho en la vida, pudiéramos de una o de otra forma ir olvidando nuestro estándar moral. Es de tener cuidado, porque tener grandes victorias, mi hermano, no te da la licencia para negociar con la pureza, ¿ok? No te da hacer mucho para Dios o tener grandes logros para la obra del Señor o verte exitoso en la vida, no te da una luz verde para el pecado. El carácter de Cristo nos exige una santidad constante, ¿no? Recordándonos que las habilidades no tratadas, las debilidades que no hemos tratado, nosotros en el pasado, pueden resurgir con más fuerza en las cumbres del éxito si nosotros bajamos la guardia. Recuerdo en una ocasión, nosotros estábamos en Chicago en una iglesia y nuestro pastor decía en una ocasión, el dinero va a engrandecer lo que tú eres. Él decía, si tú eres generoso, cuando tengas más dinero, tu generosidad se va a ver más porque vas a tener mayor capacidad adquisitiva o vas a ser más generoso, ¿no? Dice, pero si tú eres infiel, decía él, si tú eres infiel con lo poco que tienes hoy, en un motel por ahí barato en la calle,
Dice, cuando tengas mucho dinero, tú vas a ser infiel en unas vacaciones en otro estado. A Florida, qué sé yo. En una suite por allá de esas caras. Él decía, el dinero va a engrandecer lo que tú eres. Aquí vemos a David en la cima del éxito. Pero vemos cómo estas viejas y malas costumbres pecaminosas continúan también avanzando y adquiriendo más poder. Ahora tiene más hijos, sí, entre ellos nace Salomón, pero son más familias que están siendo metidas en un ambiente de crisis. Así que nunca bajemos la guardia cuando estemos en éxito, mis hermanos, nunca bajemos la guardia. David derrota a los filisteos, versículo 17. Dice, oyendo a los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano, ¿no? Y esta consulta obligatoria de David hacia Dios en estos nuevos ataques, ¿no? Cuando los filisteos, dice acá el escritor, que se enteraron de que David es rey, bueno, vamos y vamos todos, vamos en masa a atacarlo, ¿no? Pero lo primero que hace David no es confiar en su ejército, sino que es consultar al Señor. ¿Iré contra ellos? Y esto es algo bien grande que tú y yo debemos aprender, mis hermanos. Esto lo debemos tener nosotros claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Los grandes pasos de fe van a despertar la oposición de los enemigos, ¿no? Aquello que Dios está haciendo en tu vida va a despertar una mayor oposición del enemigo. Cuando tú decidas tomar en serio tu vida espiritual, vas a experimentar ataques del enemigo. ¿Cuál es la clave para vencer? No es tu experiencia pasada, sino que es tu dependencia en Dios. Consulta siempre al Señor en oración, antes de dar cualquier paso. En esta batalla, que era muy obvio que tenía que defenderse, David de todas maneras va con Dios y consulta. ¿Qué hago? ¿Voy contra ellos? ¿O me quedo esperando? ¿Qué hago? Mi hermano, nunca olvides de consultar a Dios en cualquier paso que vayas a dar en tu vida. Versículo 20 y 21. Dice, y vino David a Baal-Parasim, y ahí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. ¿Qué es lo que quiere decir Baal-Perasim? Vamos a ver acá el B. Esto es el Señor que quebranta. El Señor que quebranta. Así se llamó el lugar. Hay una derrota de los filisteos. Y no hay mucho detalle eso. Llegó a derrotar, ¿no? Dios vino y derrotó a los enemigos. Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Son las palabras que David usa. Los filisteos huyen y dejan ahí todo. Dejan ahí sus ídolos, ¿no? Y David, ¿qué hace con eso? Los manda a quemar. Hay momentos en nuestra vida cristiana, mis hermanos, donde Dios opera de forma soberana y de forma repentina, ¿no? Destruyendo, qué sé yo, argumentos del enemigo, como decía acá David esta expresión que usó él, como una corriente impetuosa, ¿no? Cuando tú experimentes esto de parte de Dios, asegúrate de quemar los ídolos. Corta, mi hermano, todo lazo con los remanentes del pasado, para que el enemigo no encuentre dónde volverse a meter.
cuando venga Dios y te dé la mano para vencer el pecado, la tentación, todo esto que nos amenaza, cuando venga Dios y nos ayude y rompamos con eso que todavía está vivo el día de hoy, cuando hayan pequeñas sobras, destrúyelas. Porque si no, eso va a volver a crecer y va a volver a encontrar un espacio en nuestro corazón. Versículo 22. Dice: y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim, y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Mira esta promesa. Perdón, mi hermano, mira esta promesa. Porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Gaba hasta llegar a Geser. Hay que sintonizar nuestro oído al avanzar con la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Porque mira, los filisteos regresaron al mismo valle. David vuelve a consultar a Dios. Pero esta vez Dios le da una estrategia diferente. No subas de frente ahora. Esto ya lo vivimos, esto ya tuvimos una experiencia. Aquí vencimos, sí. Ahora, ¿qué dice Señor? ¿Sabes? Nosotros quizá hubiéramos dicho, bueno, hacemos lo mismo, llegaron otra vez, hacemos exactamente lo mismo y el resultado va a ser el mismo. Bueno, no siempre es así. Pues es necesario consultar a Dios qué es lo que debemos hacer en nuestra vida. Porque no siempre funcionan las mismas estrategias. Pero ¿qué nos enseña esto? A depender de Dios en todo. No dependamos de nuestra experiencia. No dependamos de lo que hemos vivido. Busquemos siempre la dirección de Dios. Y nunca la palabra de Dios se va a cansar de recordarnos de que es necesario depender ciegamente de la dirección de Dios. Tú no puedes vivir tu vida cristiana, mi hermano, con fórmulas repetitivas o dependiendo de esas experiencias de ayer. Porque el Espíritu Santo nos guía de forma fresca diariamente. Por eso es necesario que tú y yo agudicemos nuestro oído para poder percibir la dirección que Dios nos está dando. Y cómo se está moviendo en las circunstancias que estamos viviendo. Porque cuando la presencia de Dios va caminando delante de nosotros, nos va a ayudar a movernos con seguridad, con prontitud, y cuando nuestra obediencia es exacta, ahí es donde veremos la victoria que Dios tiene preparada para nosotros. David, mis hermanos, no venció a los filisteos por su fuerza militar, sino porque aprendió a coordinar sus pasos con el sonido de la marcha de Dios, ahí en la copa de los árboles. Eso se me hizo bastante interesante. Rodéalos, dice acá el versículo 23. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, cuando escuches tú el ruido de la copa de estos árboles, entonces te vas a mover. El secreto, mis hermanos, del reinado de Cristo en nuestras vidas es ese. Es una dependencia total, es una dependencia diaria de la voz de Dios. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Agudicemos nuestro oído a la dirección que Dios nos da. ¿Quieres una victoria en tu vida, mi hermano? Este capítulo nos dio una tremenda lección y nos aclaró cualquier duda que pudiéramos tener. ¿Cómo le hago? Ve con Dios. Él te va a dar la dirección. Confía y agudiza tu oído a la voz de Dios. Así que, mi hermano, espero que
el Señor esté hablando a tu vida a través de estos estudios que estamos teniendo. Está muy, muy buenos. Siempre es de gran bendición acercarnos a la palabra de Dios y encontrar en ella la dirección que nosotros necesitamos. Así que cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a encomendar nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Padre, gracias una vez más por tus cuidados y tu misericordia. De una forma especial, Señor, agudiza nuestro oído. Ayúdanos a que nuestro espíritu se sintonice con el tuyo. Y que podamos ir en la dirección adecuada, la dirección correcta. La dirección que trae bendición. No permitas que dependamos o busquemos el consejo de nuestras experiencias pasadas, de nuestros triunfos anteriores. Queremos una dirección nueva y fresca que viene de ti, Señor. Ayúdanos a ser responsables ya que escuchemos tu voz. A ser firmes, a ser fuertes y someternos a esa dirección que tú nos estás dando. Aunque quizá nos parezca loca o ilógica. Ayúdanos a confiar y depender totalmente en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que mi hermano, que os te bendiga, que os te guarde. Recuerda, tenemos el devocional acá para el libro de Samuel. Primer y segundo libro de Samuel se encuentra en ese devocional. Así que te lo recomiendo para que puedas tenerlo en la mano. En la descripción del canal, ahí se encuentra el enlace donde lo puedes conseguir. O si pones la camarita de tu celular frente a este código que ves en la pantalla, puedes llevarte al lugar donde lo puedes adquirir. Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos pronto. Bye. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano. Espero que tengas un bonito día. Mira, te cuento que tengo el libro de Apocalipsis. Acaba de salir del horno. Esto te va a ayudar a estudiar el libro de Apocalipsis en la Biblia. Un libro que para muchos es difícil, complicado. A veces lo ignoramos un poco porque nos da un poco de miedo. Bueno, con esto lo vas a estudiar de una forma sencilla y muy amena. Así que cómpralo ya. Lo puedes conseguir en Amazon. Que Dios te bendiga. Regálate un espacio para volver a lo esencial. Aquí encontrarás recursos creados para fortalecer tu fe y la de tu familia. Libros para colorear que llevan a los más pequeños a descubrir las historias de la Biblia de una manera divertida y significativa. Devocionales que te acompañan cada mañana, recordándote que Dios camina contigo. Si buscas herramientas que edifiquen, inspiren y transformen, este es tu lugar. Encuentra todos los enlaces en la descripción del canal.